Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho todo el apoyo en el video anterior, muchas gracias. Eh, Les mando un gran abrazo y bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos ahorita grabando la segunda parte del video de repaso. Muy bien chicos, y por cierto les quiero pedir un favor muy grande. Los que estén mirando este video y que vayan a llegar hasta el final, déjenme en los comentarios una carita feliz. No pongan ningún otro comentario. Si quieren después ponen otro comentario, pero pónganme única y exclusivamente caritas felices. A los que pongan caritas felices quizás van a entrar en una pequeña dinámica que ya les estaré contando más adelante de qué se trata. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con la primera materia. Lo primero que les dije que iba a venir en el examen de español es precisamente qué es una ficha bibliográfica. Ustedes deben de recordar que una ficha bibliográfica es una herramienta que nos ayuda para poder identificar un libro claramente. Es por ello que ahí tenemos que depositar o poner los datos más importantes de un libro. Los datos más importantes evidentemente son el título del libro, tenemos que poner el nombre del autor o los autores, la editorial, porque no es lo mismo que un libro lo venda o lo comercialice una editorial a que lo comercialice otra editorial. Hay algunos pequeños cambios, aunque no en el contenido, sí quizás en el formato, en el tamaño de la letra, en el número de páginas. Entonces pues también es importante conocer la editorial, el año de la edición. Cada que se realiza un cambio a la obra original, esa es una edición. También tendríamos que poner el país en el cual se está imprimiendo dicho libro. Entonces esos son los datos necesarios para ubicar o para poder llenar una ficha bibliográfica. Recuerden que también les van a hacer preguntas acerca de los signos de puntuación. Les van a pedir que ustedes pongan o completen un texto con el signo de puntuación que ustedes consideren que es adecuado. Entonces vamos a ver cuáles son los signos de puntuación que se utilizan en cada una de las ocasiones, ¿vale? Por ejemplo, el punto y seguido se emplea cuando el enunciado anterior se relaciona con el siguiente. Cuando tenemos dos oraciones que cada una de ellas representa una idea diferente, pero que se relacionan, es decir, que no cambia radicalmente el contenido de la idea, sino que una va en relación con la otra, entonces en ese momento se utiliza el punto y seguido. Vamos a ver un ejemplo. La tierra y el clima de México son variados, punto y seguido. La producción de sus campos también es muy variada. Fíjense cómo estamos hablando de México. Estamos hablando de la tierra y el campo de México, ¿verdad? Punto y seguido. Entonces también va de la mano la siguiente idea, la siguiente oración, que el clima es muy variado. Entonces ahí ese es un ejemplo claro de cómo se tendría que utilizar un punto y seguido. El punto final. El punto final se utiliza para concluir bien una idea, una parte independiente de un texto o un texto completo. Entonces recuerden que el punto y final nos sirve ya no para separar dos oraciones diferentes que tengan una idea similar o relacionada, sino más bien para concluir una idea. Terminamos la idea y ahí agregamos un punto y final. Cuando terminamos un texto se agrega un punto y final. Para esto no voy a dar ningún ejemplo porque me parece que es bastante claro. Vamos a la siguiente, la coma. La coma se utiliza para separar palabras en enumeraciones, ¿ok? También se utiliza para separar palabras en una lista. Se utiliza para señalar el vocativo y en las oraciones explicativas. Por ejemplo, para separar palabras en enumeraciones, un ejemplo: el café, el tabaco, el cacao, la caña de azúcar y la vainilla son productos tropicales. ¿Se dan cuenta cómo estamos como haciendo una lista? El café, el tabaco, el cacao, y entre cada uno de ellos va una coma. Separamos cada una de estas palabras por una coma para ir haciendo como una especie de, ya sea numeración, si lo quieren ver así, o de una lista, ¿de acuerdo? Para separar frases, por ejemplo, vías férreas, coma, caminos carreteros, coma, todo al servicio de México. ¿Se dieron cuenta? Teníamos primero una frase, luego otra frase y al final otra frase. Pero todas
querían dar una idea general. Entonces no los voy separando por un punto, porque son parte de la misma idea, pero se separan porque una frase va hilada con la otra frase, va hilada con la otra frase, para podernos dar una idea general. ¿De acuerdo? Para señalar el vocativo, fíjense, este ejemplo. Te prometo, hermano, que cumpliré mi ofrecimiento. Fíjense cómo estoy diciendo, te prometo, hermano, que cumpliré mi ofrecimiento. Pero necesitamos poner una coma como para señalar, darle más énfasis a la palabra hermano en este caso. Fíjense, te prometo, hermano, que cumpliré mi ofrecimiento. O te prometo, hermano, que cumpliré mi ofrecimiento. Se dan cuenta cómo al poner las comas antes de hermano y después de hermano, como que uno le da un poquito más de poder a la palabra, como que uno hace que la palabra sea más, como que haga uno más énfasis en esa palabra. Entonces es otra forma de utilizar a la coma. Y otro punto o otro signo de puntuación es el punto y la coma. El punto y la coma delimita unidades inferiores al enunciado. Frases yuxtapuestas, coordenadas, adversativas, copulativas y disyuntivas, y su uso puede ser subjetivo. A veces se puede utilizar el punto y coma, o a veces se puede utilizar algún nexo para unir dos frases. Hay frases o oraciones que son compuestas, las cuales están formadas de oraciones simples. Las oraciones compuestas están formadas de oraciones simples. Y estas oraciones compuestas se unen por nexos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Estas frases que pueden ser unidas por nexos también puede haber un punto y coma entre estas oraciones. Ahora sí les voy a dar el ejemplo. Dice, después de varios meses, volvieron al hospital, punto y coma. Su amigo seguía en coma. Después de varios meses volvieron al hospital, punto y coma. Su amigo seguía en coma. Fíjense cómo estamos hablando de dos frases, dos oraciones. Después de varios meses volvieron al hospital, punto y coma. Su amigo seguía en coma. ¿Se dan cuenta cómo las dos oraciones van unidas? Tienen relación, y de hecho la segunda tiene mucha relación con la primera, ¿sí? Si no dijéramos la primera, como que la segunda quizás no tendría demasiado sentido. Son oraciones yuxtapuestas. Yo podría haber dicho, después de varios meses volvieron al hospital, sin embargo, su amigo seguía en coma. Estoy utilizando un nexo. O también podría haber dicho, después de varios meses volvieron al hospital y su amigo seguía en coma. ¿Ok? Estoy utilizando nexos. Pero en este caso, el autor decidió quitar el nexo para poner esas dos oraciones yuxtapuestas y utilizar un punto y coma. Y de cualquier manera suena bien. Después de varios meses volvieron al hospital. Su amigo seguía en coma. Entonces a veces se puede utilizar o no el punto y coma de acuerdo al criterio de la persona que está escribiendo, y se utiliza para unir dos frases yuxtapuestas. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente punto, el siguiente signo de puntuación, los dos puntos. Los dos puntos se utilizan para expresar un juicio, refutarlo o refutarlo. Por ejemplo, podemos decir nosotros, el alcohol es nocivo. Ahí estamos dando un juicio, ¿de acuerdo? Y luego ponemos dos puntos. Esos dos puntos nos van a servir para decir o para dar a entender que vamos a explicar por qué el alcohol es nocivo. Entonces, el alcohol es nocivo, dos puntos. Su abuso arruina las condiciones físicas y puede acabar con tu economía y con la convivencia familiar. Entonces el alcohol es nocivo, dos puntos, y entonces estamos explicando por qué es nocivo. Ese es uno de los usos que le podemos dar a los dos puntos. Otro uso de los dos puntos es al iniciar una carta o un discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a dirigir a una serie de personas. Entonces, estimados compañeros del partido, dos puntos. Ustedes me han apoyado y no sé qué, y empiezo mi discurso. ¿Se dan cuenta? Estimados compañeros del partido, dos puntos. Y con eso, después de eso, sigo mi discurso. Esa es una forma. O por ejemplo, cuando le estamos escribiendo una carta a un amigo, a tu novia, a tu crush o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Apreciable fulanito.
por medio de esta carta te quiero dedicar, no sé qué, las siguientes palabras. Entonces, apreciable fulanito o fulanita, 2 puntos. Eso nos sirve, esos 2 puntos nos sirven para decirle o para expresar que a la persona le vamos a dedicar unas palabras, unas líneas, y con eso comenzamos la carta, ¿de acuerdo? También podemos utilizar los 2 puntos al citar palabras textuales. Por ejemplo, Charles Darwin dijo, la historia se repite, y ese es uno de los errores de la historia, ¿de acuerdo? Charles Darwin dijo, 2 puntos y seguido, la historia se repite. Para decirnos qué fue lo que Charles Darwin dijo, pues tenemos que poner 2 puntos y seguido, ¿de acuerdo? Ese es otro de los usos. O también antes de una numeración o una lista. México vende al extranjero los siguientes productos, 2 puntos y seguido. Petróleo, plata, maderas finas, frutas. ¿Se dan cuenta? Para decir qué es lo que vende México, entonces tenemos que poner 2 puntos y seguido, y entonces hacemos una especie como de lista o numeración. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente signo de puntuación, las comillas. Las comillas se utilizan para resaltar una frase, títulos, pensamientos ajenos, palabras mal usadas, seudónimos, palabras que se utilizan para hacer mofa o burla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la siguiente frase: ve y dile a José el tuerto, y entonces ponemos entre comillas el tuerto, que me debe dinero. Ajá. O si le quieres decir, por ejemplo, a tu amigo Chicarcas, pues Chicarcas lo pones entre comillas, ¿me doy a entender? También cuando queremos citar las palabras de una persona, entonces le ponemos comillas. Como dijo Benito Juárez, entre comillas, el derecho al respeto ajeno es la paz, y cerramos comillas. Para eso utilizamos las comillas, ¿vale? Un paréntesis. Los paréntesis se utilizan para aclarar o profundizar en alguna idea. Entonces, por ejemplo, dice, las revistas sobre cine, entre paréntesis, como las de otras temáticas culturales, cerramos paréntesis, tienen una gran aceptación entre el público joven. Fíjense que yo, sin lo que estaba dentro del paréntesis, pude haber expresado la idea. Las revistas sobre cine tienen una gran aceptación entre el público joven, pero yo quise profundizar en esa idea, y por eso dije, las películas de cine, entre paréntesis, como las de otras temáticas culturales, tienen gran aceptación entre el público joven. Entonces, el paréntesis nos sirve como para profundizar en una idea sin tener que cortar el hilo de la idea. Los puntos suspensivos que nos dejan en suspenso, ¿están de acuerdo? Entonces, nos pueden dejar una idea sin conclusión. Por ejemplo, hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y lo dejamos como puntos suspensivos, ¿sale? O no sé, seguramente algunos de ustedes lo habrá utilizado cuando están platicando con su mejor amigo o su mejor amiga. Oye, ¿qué crees? Fíjate que pasó esto y no sé qué, y luego, ¿y qué crees que me dijo? Y lo dejan en puntos suspensivos. Están dejando inconclusa la idea. ¿Por qué? Porque quieren que su amigo o su amiga les responda. Entonces les pregunte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? Entonces lo dejan inconclusa la idea. Entonces ustedes, en un texto que les pongan, deben de aprender a identificar qué tipo de función es la que se necesita para que el texto tenga sentido. Les acabo de explicar los signos de puntuación. Entonces espero que pues esta pequeña ayuda les favorezca en su examen. También muy probablemente les pregunten algunas formas de los verbos, formas impersonales. Por ejemplo, infinitivo, gerundio y participio. Ustedes deben de recordar que los verbos que están en una forma impersonal no hacen referencia directamente a una de las personas, a yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos, sino que están como en general. Ajá. Y existen 3 formas impersonales: el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿de acuerdo? El infinitivo son todos aquellos que tienen terminación en ar, er o ir. Por ejemplo, amar. Nosotros no decimos yo amar, ¿verdad? Nosotros decimos yo amo, pero cuando lo queremos decir en una forma impersonal, entonces decimos amar. Cuando decimos, por ejemplo, queremos decir el verbo correr, está en infinitivo, en infinitivo. O dormir está en infinitivo también. ¿Por qué? Porque tiene alguna de estas 3 terminaciones: ar, er, ir.
amar, comer, dormir, ¿de acuerdo? Cuando vemos el gerundio termina en ando y yendo. Por ejemplo, amando, corriendo, sintiendo, fumando, tomando. ¿Se dan cuenta? Esas son formas impersonales de tipo gerundio. Y el participio, que tiene terminaciones ado, ido, to, so y cho. Por ejemplo, amado, vivido, escrito, impreso, dicho. ¿Se dan cuenta? Terminan en tienen estas terminaciones y por eso son participios. También les pueden preguntar o les pueden pedir que digan los tiempos simples del modo subjuntivo de algún verbo. Entonces, pues vamos a estudiarlos un poquito. Ustedes recuerden que podemos conjugar a los verbos con las personas. Las personas son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos, ¿de acuerdo? Entonces, los tiempos simples del modo subjuntivo son el presente, el pretérito, que en mis tiempos a mí me lo enseñaron en la primaria como pasado, y el futuro, ¿ok? Por ejemplo, el presente de vivir. Yo viva, tú vivas, él viva, nosotros vivamos, ustedes vivan y ellos vivan, ¿de acuerdo? El pretérito, el pasado. Yo estudiara o estudiase, tú estudiaras o estudiases, él o ella estudiara o estudiases. Estudiara o estudiase. Nosotros estudiáramos o estudiásemos. Vosotros o ustedes estudiaran o estudiasen y ellos o ellas estudiaran o estudiasen. Por ejemplo, el futuro se conjugaría como yo jugare, tú jugares, él o ella jugare, nosotros jugaremos, vosotros ustedes jugaren o ellos y ellas jugaren, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar más o menos, traten de conjugar cualquier verbo que se les ocurra en cualquiera de estos tiempos simples del subjuntivo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a los tiempos simples del modo indicativo. Por ejemplo, los tiempos simples del modo indicativo son 4: presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito, ¿de acuerdo? El presente, yo escribo, tú escribes, él o ella escribe, nosotros escribimos, ustedes escriben, ellos escriben y ellas escriben, ¿de acuerdo? Pretérito, yo escribí, tú escribiste, él escribió, nosotros escribimos, ustedes escribieron, ellos o ellas escribieron, ¿de acuerdo? El futuro, yo escribiré, tú escribirás, él escribirá, nosotros escribiremos, ustedes escribirán, él o ella escribirán. Entonces, esos son los tiempos simples del modo indicativo, presente, pretérito y futuro. Ahora vamos a ver el copretérito y el pospretérito. Copretérito. Yo escribía, tú escribías, él escribía, nosotros escribíamos, ustedes escribían, ellos escribían y ellas escribían. ¿De acuerdo? Y pospretérito. Yo escribiría, tú escribirías, él escribiría, nosotros escribiríamos, ustedes escribirían y él o ella escribirían. Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces estos son los tiempos simples del modo tanto subjuntivo como indicativo. Les pueden pedir a ustedes que conjuguen estos verbos, ¿de acuerdo? Yo les dije que también les podían preguntar qué tipos de palabras se encontraban en algún texto, y los tipos de palabras que podían encontrar en algún texto pues son diferentes. Vamos a comenzar con los sustantivos, ¿de acuerdo? Los sustantivos son las palabras que se utilizan para nombrar personas o cosas, y pueden existir sustantivos propios o comunes, abstractos o concretos, individuales o colectivos. Por ejemplo, los sustantivos propios son, ¿cómo se llama? Son, por ejemplo, los nombres, Manuel, o el nombre de algún lugar, Perú, por ejemplo, e incluso el nombre de alguna marca, Coca-Cola. Abstractos o concretos. Bueno, abstractos son aquellos que como que nombran algo como en general, nombran básicamente ideas, ¿sí?
Por ejemplo, felicidad, valentía, coraje, amor, desamor, miedo. Esos son abstractos. ¿Por qué? Porque sí están haciendo referencia a algo, pero es como una idea, no es algo que tú tengas tangible, no es algo que tú puedas tocar, que tú puedas percibir. Claro que lo puedes sentir, lo puedes expresar, pero tangible físicamente no lo puedes tener, ¿de acuerdo? Entonces son los que hacen referencias a ideas, y los concretos son aquellos que sí hacen referencia a cosas. Por ejemplo, una mesa, un gato, un pantalón, una fruta, una puerta. Esas son cosas que sí son tangibles, que sí puedes tocar, que puedes percibir, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a los artículos. Los artículos son aquellas palabras que acompañan al nombre y que nos determinan tanto el género como el número, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de artículos: artículos definidos o determinados, indefinidos o no determinados, o artículos neutros. Por ejemplo, los artículos definidos son el, la, lo o los, o las, perdón. Los indefinidos, fíjense, quiero que vean la diferencia. Los indefinidos son un, una, uno o unos o unas, ¿de acuerdo? Los determinados hacen referencia a algo en concreto: la mesa, el perro, los libros, las sillas. ¿Se dan cuenta? Algo en específico. Pero los indefinidos como que hablan de cosas en general. Un perro, ¿cuál perro? ¿Cuántos perros? ¿Quién sabe? Un perro, ¿de acuerdo? Una mesa, ¿cuál mesa? ¿Quién sabe? Una mesa, ¿sí? No es tan específico. Unos automóviles, ¿qué automóviles? ¿Quién sabe? Unos. Unas tiendas, ¿qué tiendas? No sé, nada más unas, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta cómo el artículo acompaña a, por ejemplo, a tiendas, acompaña a sillas, acompaña al perro, acompaña a mesa, como que la va acompañando, la mesa, la silla, la puerta. Esos son artículos, ¿de acuerdo? Y los neutros, lo, por lo general es neutro, no hace referencia a una cantidad en específica, ni al género, si es masculino o femenino. No hace referencia a si es mucho o poquito. Lo general, por lo común, lo normal. No sé, como que no hace específicamente referencia a nada determinado. Por eso es neutro. Después de los artículos vamos a ver a los adjetivos. El adjetivo es una palabra que modifica al sustantivo, ¿de acuerdo? Y existen dos tipos de adjetivos: los calificativos y los determinativos. Recuerden que el sustantivo es como a quién nos estamos refiriendo: una persona, un objeto, una cosa. Eso es un sustantivo. Entonces, cuando el adjetivo modifica al sustantivo, como que le está dando una cualidad extra. Por ejemplo, los calificativos, yo puedo decir la mesa, ¿ok? Pero si digo la mesa bonita, ya la estoy calificando y estoy diciendo, es una mesa bonita. O yo puedo decir el auto, ¿ok? Pero puedo calificarlo, puedo darle una cualidad extra: el auto viejo, ¿de acuerdo? Entonces los adjetivos calificativos expresan cualidades. Puede ser viejo, lento, blanco, alto, gordo, no sé, lo que sea, aburrido, divertido, cansado, no sé, lo que sea que le dé una cualidad extra a mi adjetivo, entonces, a mi sustantivo, entonces es un adjetivo calificativo. Y tenemos otros tipos de adjetivos: los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos puede haber de varios tipos. Por ejemplo, los demostrativos señalan al sustantivo, es decir, que lo señalan, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo perro, perro es el sustantivo, pero cuando digo ese perro, ya lo está señalando. Cuando digo esa mesa, ya la está señalando. Entonces son adjetivos determinativos de tipo demostrativos. Ahora vamos a los posesivos. Los posesivos determinan de quién son. Posesión. Yo puedo decir libro, un libro.
O puedo decir mi libro, ahí ya estoy diciendo que es mío. Está modificando al sustantivo, porque ahí no nada más es un libro, ahora ya es mi libro, ¿de acuerdo? O su examen, o nuestro planeta. Estamos determinando la posesión. También numerales son aquellos que nos expresan un número o cantidad. Nos sirven evidentemente como para contar o para tener una noción de la cantidad de algo, ¿ok? Una mesa, numeral, una mesa. 5 sillas, 5 sillas. 2 árboles. 10 alumnos. 128 puntos. ¿Se dan cuenta? Son adjetivos. No son calificativos, perdón, son determinativos y de tipo numeral, porque nos están indicando una cantidad, un número, ¿ok? Y los adjetivos determinativos indefinidos, que nos señalan de manera vaga al sustantivo. Por ejemplo, podemos decir varios libros o unos libros. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Los están diciendo así como de forma vaga, no sabemos cuántos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Entonces, los adjetivos son aquellos que modifican al sustantivo. Vamos a pasar a los verbos. Los verbos, ustedes saben que son las acciones. Dentro de un enunciado podemos nosotros identificar al verbo, porque el verbo es la acción, es lo que está sucediendo, es lo que le está pasando al sujeto. Entonces, los verbos, pues existen de diferentes tipos de verbos. Verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos e impersonales. Pero no vamos a entrar en detalle porque perderemos demasiado tiempo. Pero yo sé que ustedes saben muy bien identificar un verbo. Así que nos vamos a pasar a lo siguiente. El adverbio. Que el adverbio es la palabra que modifica directamente el significado del verbo. ¿Ok? Y podemos tener diferentes tipos de adverbios, de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de comparación, de orden, de afirmación, de negación o de duda. Por ejemplo, vamos a utilizar algunos ejemplos. Vamos a utilizar ejemplos de adverbios de lugar. Llegamos tarde a la cita con el abogado. Nosotros pudimos haber dicho llegamos a la cita con el abogado, ¿de acuerdo? Pero al decir llegamos tarde, estamos diciendo que nuestro verbo llegar le estamos dando como un significado extra, lo estamos modificando. No nada más llegamos, sino que llegamos tarde, ¿de acuerdo? Un adverbio de lugar. El gato se metió debajo de la mesa. ¿Ok? Nosotros pudimos haber dicho el gato se metió. Pero al decir ya debajo de, entonces ya le estamos modificando la acción. Se metió, pero ¿a dónde? Ya estamos diciendo. ¿Se dan cuenta? Modifica ahora al verbo. Denegación. Jamás aceptaré un soborno. Muy bien. Yo puedo haber dicho aceptaré un soborno. Y cambia muy radicalmente el sentido si yo digo jamás aceptaré un soborno. La palabra jamás le está cambiando el significado al verbo. Entonces, los adverbios son aquellos que cambian o modifican el significado de los verbos. Ya ven que no es tan complicado esto. Vamos a otro tipo de palabras, los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre o al sustantivo. Nosotros podemos dar un sustantivo o un nombre, pero los pronombres los pueden sustituir. Por ejemplo, tenemos pronombres personales. Los pronombres personales que nos indican la persona gramatical. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿de acuerdo? O ellas. Entonces, en lugar de decir Francisco es una persona muy inteligente, yo puedo decir él es una persona muy inteligente. Este pronombre está sustituyendo al nombre de Francisco, ¿de acuerdo? Demostrativos funcionan como sustantivos, ese o aquel. El trapo está muy, no sé, es amarillo, por decir algo. Ese es amarillo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo puedo sustituir? Si lo estoy señalando, ya no es necesario que diga el trapo. Ese es blanco. ¿Qué es? Pues es un ventilador. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir el ventilador es blanco, puedo decir ese es blanco. Lo estoy sustituyendo.
Entonces, ese es otro tipo de pronombres. Los pronombres posesivos indican propiedad, tuyo, mío, nuestro, de ustedes, vuestro, ¿no? Entonces es lo mismo, en lugar de decir esas mochilas o esos libros son míos, esos son míos, lo puedo sustituir sin ningún problema. Y los indefinidos sustituyen al sustantivo sin determinar concretamente, puede decir alguien o ninguna. Alguien puede por favor poner orden, en lugar de decir por favor Francisco pon orden, alguien puede poner orden, o que ninguna de ustedes puede llegar temprano, ninguno de ustedes puede llegar temprano, en lugar de decir Conchita y Maribel y Juan pueden llegar temprano, ¿se dan cuenta? En lugar de decir directamente los nombres o directamente el sustantivo, lo que estamos haciendo es sustituirlo por los pronombres. Entonces, estos son algunos ejemplos de pronombres. Yo, tú, él, este, ese, aquel, tuyo, mío, nuestro, que, quién, cuál, alguien o ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, pues esas son básicamente los tipos de palabras que les pueden preguntar en su examen. Espero que esta información también les ayude para que tengan pues éxito en su examen. Ahora vamos a comenzar con historia. Recuerden que yo les dije que tenían que tener claras algunas ideas acerca de diferentes periodos de la historia, por ejemplo el Renacimiento, y tener clara esta situación de un hecho y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con el Renacimiento. Durante el Renacimiento, Europa experimentó profundas transformaciones. Se formaron las primeras naciones, se descubrieron nuevas tierras y renacieron el comercio, la vida urbana, las ciencias y las artes, llegando a su fin la Edad Media, ¿de acuerdo? El Renacimiento se dio más o menos alrededor del 1450 aproximadamente. Y recuerden, antes del Renacimiento, la vida o el mundo estaba sumido en lo que se conoce como la Edad Media. La Edad Media duró varios siglos y fue una época pues bastante oscura, porque la humanidad como tal no avanzó demasiado. ¿Por qué? Pues porque existían diferentes ideas, que la religión, que los reyes, ese tipo de cosas no dejaban que avanzara demasiado la idea. De hecho, si tú tenías la humanidad, y de hecho si tú tenías ideas novedosas, si tú querías hacer alguna experimentación, o si ibas en contra de algo de lo que nos decía la religión o el rey, pues te podían incluso hasta matar. Recuerda que te perseguía la Santa Inquisición. Por lo tanto, a este periodo en el cual empezó a haber una serie de cambios radicales de diferentes cosas, tanto de ideas como de estructura política, como de forma de comerciar, a eso se le conoció como Renacimiento, porque es como que la humanidad hubiera estado sumida en una oscuridad y de pronto en el Renacimiento comenzara a surgir de nuevo la humanidad. Por eso se conoce como Renacimiento, y hubo una gran cantidad de cambios en diferentes aspectos. Básicamente durante el Renacimiento lo que sucedió es que pasaron desde el feudalismo. Recuerden que el feudalismo es donde una sola persona tenía el poder sobre un grupo de personas, sobre tierras, podían poner impuestos, todo eso. Pasaron del feudalismo a un régimen, a un nuevo orden, por así decirlo, en el cual pues se favorecían otro tipo de circunstancias o de características en la sociedad. Entonces el Renacimiento, la estructura social y política de las sociedades feudales europeas fue sustituida paulativamente por un nuevo orden basado en el comercio y el desarrollo de las ciudades. Ya no era nada más servir al rey, sino que vamos a comerciar y vamos a hacer que las ciudades se desarrollen. Entonces eso era bastante importante. También hubo transformaciones políticas. En esta época de cambio surge una clase social llamada la burguesía, que acumuló grandes fortunas gracias a la apertura de nuevos mercados. Con el apoyo del rey, los burgueses llegaron a gobernar las ciudades y lograron tener representantes ante los monarcas. Entonces, ya durante este periodo del Renacimiento, ya no nada más el rey era el único que tenía derecho o posibilidades de acumular riquezas, sino que también una nueva clase social que eran los burgueses, ¿no?
Uno de los eventos más importantes que sucedió durante el Renacimiento fue el descubrimiento del nuevo continente de Europa. Uno de los eventos más importantes que sucedieron durante el Renacimiento fue el descubrimiento de este nuevo continente de América. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Deben de recordar que Europa tenía comercio con Asia y pasaban a través de una ciudad conocida como Constantinopla. Evidentemente tenían que pagar impuestos por pasar a través de esa ciudad sus mercancías, pero bueno, era algo aceptable. Entonces desde Asia traían hacia Europa telas finas, seda, algunas especies, y eso era gran parte del comercio durante este periodo. Sin embargo, de pronto Constantinopla cayó bajo el régimen o la invasión del Imperio Turco-Otomano. Entonces este imperio turco-otomano pues era bastante más rudo, por así decirlo, que lo que había anteriormente. Lo que sucedió entonces es que ya cobraban impuestos más caros, les cobraban más dinero, y a veces no los dejaban pasar. Si se ponían al brinco, pues les cortaban la cabeza y las exhibían en la entrada de la ciudad. ¿Qué pasó? Pues que Europa ya no podía comerciar libremente con Asia. Por lo tanto, lo que hicieron fue tratar de buscar otras rutas para poder llegar hacia el continente asiático. ¿Cuáles fueron estas rutas? Pues Portugal comenzó a tratar de rodear toda la parte de África hasta llegar hacia Asia. Por otra parte, España tenía, pues por ahí existía la idea de que la Tierra era redonda. Recuerden que en ese momento se creía que la Tierra era plana. Existía la idea de que la Tierra era redonda, y por lo tanto se les ocurrió pues tratar de viajar, de dar el viaje, a ver si llegaban rodeando la Tierra, llegaban hasta el otro lado, hacia Asia. Entonces, pues Cristóbal Colón emprendió este viaje y llegó a este nuevo continente. Deben de recordar que Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a Asia. Nunca se dio cuenta, él nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Fue hasta después, hasta previas exploraciones que se llevaron a cabo, en las cuales Américo Vespucio pues comenzó a trazar mapas y se dieron cuenta que pues habían descubierto un continente americano. Por eso nos llamamos, o este continente se llama América. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio fue el que se dio cuenta, aunque lo describió Cristóbal Colón, Américo Vespucio fue el que empezó a trazar los primeros mapas de América, ¿de acuerdo? Entonces durante el Renacimiento pues sucedió esto, y al momento de que se dieron cuenta que la Tierra no era plana, recuerden que la Iglesia Católica hasta ese momento les había dicho a las personas toda su vida que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo, que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, y que eso era todo lo que existía. Entonces, cuando se dan cuenta que la Tierra no es plana, la gente empieza a pensar, ¿será que lo que me está diciendo la Iglesia Católica no es cierto al 100%? Entonces comienza a haber una especie de cambio, de revolución en la forma de pensar de las personas. Ya eran más juiciosos, ya no se creían todo, ya empezaban a pensar por sí mismos, y poco a poco eso fue transformando, produjo un cambio en la forma de pensar de las personas. Evidentemente los imperios europeos colonizaron a América. Si ustedes pueden darse cuenta qué imperio estuvo en qué región de América, por el idioma que hablamos. Por ejemplo, al norte de México, los ingleses establecieron las 13 colonias. Más arriba, en Canadá, pues se habla francés. ¿Por qué? Pues porque ahí llegó Francia. Toda la parte de México, Latinoamérica, todos los países que hablamos español, pues fuimos colonizados por España. Y Portugal
llegó al territorio que hoy en día es Brasil. En Brasil, recuerden que hablan portugués, pues fue una colonia portuguesa. Digo, a grandes rasgos así fue como se llevaron a cabo, sucedieron las colonias durante este periodo, ¿de acuerdo? Hubo también movimientos intelectuales bastante interesantes. Uno de ellos, muy importante, fue la Ilustración. ¿Ok? En el siglo XVIII nació en Europa un movimiento ideológico llamado Ilustración, que tenía como base las ideas intelectuales para transformar la sociedad europea en los aspectos políticos y sociales, mismas que después pasaron hacia América. Entonces la Ilustración comenzó en Europa y posteriormente migró hacia América. Es importante señalar que la Ilustración estaba considerada como una fuerza capaz de asegurar el progreso de la sociedad. Su obra se conoce con el nombre de enciclopedia. Bien, la enciclopedia fue un gran esfuerzo de muchos pensadores europeos que intentaron recopilar todo el conocimiento que había en el mundo. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que existían otras ideologías, otras formas de pensar, otros conocimientos, además de lo que les habían enseñado durante toda su vida a partir de la Iglesia Católica o de las enseñanzas católicas. Entonces trataron de hacer una recopilación de todos estos conocimientos de todo el mundo, y a esto le llamaron enciclopedia. La enciclopedia estaba formada por 20 tomos y fueron publicados en París, Francia. La obra fue escrita por varios autores, entre los cuales los más importantes eran Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke y D'Alembert. ¿Ok? Se los voy a escribir porque no lo sé pronunciar. Pero a lo que voy es, la enciclopedia hizo este esfuerzo por juntar todo el conocimiento del mundo para poder poner por delante el conocimiento. Entonces ya no es nada más lo que me dicen que tengo que creer. Vamos a ver qué es lo que nos dice el conocimiento. Vamos a darle más importancia a la razón, vamos a darle más importancia a las ideas, a la razón, a la lógica, a la experimentación, a la investigación, ¿sí? Además recuerden que también se inventó la imprenta, y la imprenta tuvo un cambio o tuvo una influencia muy muy grande sobre la sociedad en aquel momento. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya no nada más estaba al alcance de las personas que tenían mucho dinero. Con la imprenta se podían producir una gran cantidad de libros y cualquier persona ahora sí ya podía acceder al conocimiento. Entonces más personas tuvieron la oportunidad de crecer intelectualmente. Dentro de las ideas de la Ilustración se decía que, o como que estaban en contra de este régimen autoritario, que el rey fuera el que tuviera derechos sobre todos, y más que nada ponían a la razón por delante, más que Dios, más que el rey, más que los derechos divinos. La razón estaba por delante. Entonces eso es algo bien importante. Después de eso, evidentemente con el desarrollo de la tecnología, se inventaron microscopios, se inventaron telescopios, se dieron cuenta que la Tierra era redonda, se dieron cuenta que el Sol y la Luna no giraban alrededor de la Tierra, sino que más bien la Tierra giraba alrededor del Sol, y se dieron cuenta, fueron haciendo varios descubrimientos, pues también varios adelantos tecnológicos, máquinas de vapor y máquinas textiles. Entonces esto trajo como consecuencia la revolución industrial en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en Inglaterra, se dio la revolución industrial, originando grandes transformaciones económicas y sociales. Se inventó la máquina de vapor, se desarrolló la ciencia y la tecnología, aumentó la cantidad de población, se fabricaron máquinas de metal, se comenzó a acumular más capital, lo que dio origen a una sociedad capitalista, y la revolución agropecuaria. A ver, vamos a ver qué era lo que pasaba. Imagínense que antes de la revolución industrial, si tú querías pues comprarte unos zapatitos, ibas con el zapatero o el talabartero de tu pueblito
y decías, oiga, fíjese que necesito unos zapatos. Ah, pues ok, sí, te tomaba tus medidas y te decía, ok, tus zapatos van a estar listos dentro de 2 semanas porque tengo mucho trabajo y porque pues yo soy el único que está trabajando aquí. Ah, ok, vale. Y como era un trabajo artesanal, pues era pues más o menos caro, vamos a ponerlo así. Entonces, resulta que en aquel momento se inventan unas máquinas las cuales facilitan muchísimo más el trabajo. ¿Quién es el que tiene derecho a comprar las máquinas? Pues las personas que tenían dinero. Entonces compran esas máquinas y dicen, a ver, yo puedo producir ahora, ya no produzco un zapato cada 2 semanas, un par de zapatos cada 2 o 3 semanas. Ahora yo puedo producir 20, 30, 50, 100 zapatos al día. Bastante mejor. Entonces hasta 1000 zapatos al día quizás. La verdad no desconozco exactamente qué cantidades podían producir. Pero lo que quiero dar a entender es que ya no se producía nada más de a poquito, se producía mucho más. Eso hacía que los costos de producción fueran mucho menores. Ya no necesito tardarme 2 semanas para producir un par de zapatos, ahora los puedo producir en unas horas, por lo tanto, te los puedo vender más baratos. Entonces te los vendo más baratos y tengo más variedad. Evidentemente, las personas que trabajaban, digamos, como artesanos, pues empezaron a perder sus trabajos y tuvieron que empezar a migrar hacia los lugares en donde se encontraban estas industrias. ¿Por qué? Pues porque ahí los contrataban, ahí les daban trabajo y pues entonces empezaron a trabajar en estas industrias. ¿Qué pasó? Pues lo que pasaba es que, como en aquel momento no había derechos de los trabajadores, no había derechos laborales, una persona podía entrar a trabajar a las 6 de la mañana y salir a las 10 de la noche y no les aseguraba que les fueran a pagar más. Si quieres trabaja, si no, pues ahí allá afuera hay otros que quieren entrar y ocupar tu trabajo. Y no nada más trabajaban hombres, podían trabajar niños, ancianos, mujeres, no había nada que regulara el trabajo en aquel momento. Entonces tenían condiciones bastante complicadas para poder realizar sus trabajos. Pero las industrias crecieron grandemente. A esto se le conoció como revolución industrial. Y entonces en las industrias ponían una fábrica por aquí, otra por acá, y los trabajadores comenzaban a poblar alrededor de estas industrias, de estas fábricas. Y entonces comenzaban a poblar y comenzaban a crecer las ciudades industriales. Así fue como sucedió pues esta revolución industrial, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que ya me extendí demasiado, pero ya abarqué bastante parte de la historia con esto. Vamos a pasar a otro tema. Otra cosa que les dije que podía venir y que me salté anteriormente fue la independencia de las 13 colonias. Se los voy a poner así muy sencillo. Imagínense que antes de la revolución industrial y todo esto que les acabo de platicar, recuerden que los europeos habían colonizado a América y tenían sus colonias aquí, pero lo que sucedía es que los europeos agarraban y sacaban provecho de la tierra de América, sacaban provecho y se lo llevaban para Europa. Evidentemente pues los europeos mandaban gente que estaba al servicio de las coronas inglesa, la corona española, la corona francesa, portuguesa, etcétera, etcétera. Mandaban gente aquí y entonces ellos eran los que comenzaban a mandar. Colonizaron, nos quitaron nuestra cultura, nos quitaron gran parte de nuestra cultura, nos quitaron nuestras tierras y ahora nosotros teníamos que servirles a ellos. En el caso de las 13 colonias sucedió algo muy parecido. Entonces los ingleses mandaban a su gente aquí a América para que ellos fueran los que gobernaran, organizaran las 13 colonias. ¿Qué pasó? Pues lo que sucedió entonces es que las personas, los ingleses comenzaron a tener hijos aquí en el continente. Y esos hijos, pues posteriormente adquirieron algunos puestos importantes, puestos más o menos de poder. Sin embargo, los realmente poderosos eran los que venían de allá de Europa.
Entonces no tenían muchas oportunidades de crecer. ¿Qué sucedió? Pues lo simple. Los hijos de los europeos aquí en las colonias americanas pues decían, dame chance, quiero salir adelante, quiero que mi industria crezca, no me cobres tantos impuestos, déjame quedarme con algo de ganancia, déjame ocupar un puesto en algún cargo público, pero las colonias europeas no los dejaban. Entonces, en el caso de las 13 colonias, se empezaron a cansar de esto. Dijeron, ok, pues vamos entonces a independizarnos. Recuerden que por aquel momento las ideas de la Ilustración estaban como en su mayor auge, y entonces estas ideas de la Ilustración llegaron pues a la gente, a los nobles, por así decirlo, de las 13 colonias, y empezaron a pensar, bueno, ¿y por qué le tenemos que servir al rey? ¿Por qué tenemos que servirles si ellos no nos dan ningún beneficio, no nos dan chance? Nosotros no tenemos ninguna obligación con ellos, porque además yo jamás he viajado allá a Inglaterra, yo nací aquí, entonces mi tierra está aquí, mi trabajo está aquí, mi familia está aquí, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie más. Y entonces comenzaron la revolución, la independencia de las 13 colonias, y esta independencia pues fue financiada tanto por la corona española como por la corona francesa. ¿Por qué? Pues porque los españoles y los ingleses y los franceses como que tenían ahí pique. Entonces dijeron, mira, los españoles y los franceses dijeron, ok, se te quieren rebelar, pues nosotros les vamos a ayudar nada más para darte en la torre a ti. Entonces los españoles y los franceses ayudaron a las 13 colonias a que se independizaran, y bueno, pues como consecuencia trajo que las 13 colonias sirvieron de ejemplo para que todas las otras colonias nos diéramos cuenta que nos podíamos liberar de los imperios europeos. Sucedió eso, y por lo tanto las 13 colonias trajeron como consecuencia la independencia de otras colonias, entre esas pues la Nueva España, la independencia de Nueva España o de México. Recuerden que yo les había dicho que Francia había tenido como participación en el financiamiento de la independencia de las 13 colonias, es decir, se estaba soltando dinerito, mandando armas, mandando ejército, mandando cosas para que las 13 colonias se pudieran independizar. Y recuerden que en Francia existía o había una gran cantidad de exponentes de la Ilustración. Recuerden, Diderot, Lambert y todos estos estaban ahí en Francia, o eran franceses. Entonces, los franceses como que no estaban tan contentos. Dijeron, a ver, ¿por qué mi rey está financiando una guerra o una independencia que a nosotros no nos concierne ni nos va a tener ningún beneficio? Porque Francia no sacó ningún beneficio del financiamiento de la independencia de las 13 colonias. Entonces la gente se empezaba como a cansar. Los reyes, al financiar esto, se quedaron sin dinero, pero no querían perder su estatus. Ellos querían seguir teniendo sus cosas de oro, sus telas finas, sus banquetes para sus invitados, querían seguir siendo la élite, pero no tenían dinero. ¿De dónde iban a sacar dinero? Pues evidentemente del pueblo. Les empezaron a subir los impuestos, y les subieron impuestos a la comida principalmente. Eso hizo que la gente se cansara muchísimo, y por lo tanto pues comenzaron una revolución. Derrocaron a los reyes, y fue el primer lugar en el cual derrocaron un imperio, derrocaron a los reyes y comenzaron a imponer estas ideas de la Ilustración. Recuerden que se trataba como que ya no hubiera reyes, sino que fuera un gobierno más justo, que no hubiera emperadores, que no hubiera nadie que les dijera, sino que entre todos pudieran armar una sociedad más justa, más liberal, más equitativa para todos. Y entonces pues Francia fue el primer el primer estado europeo en el cual derrocaron a la corona. Entonces pues eso fue un punto muy importante, porque de Francia le siguieron otros estados. Entonces poco a poco esas fueron
La independencia de las 13 colonias trajo como consecuencia la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa a su vez trajo como consecuencia el cambio de la forma de gobierno en Europa, y también a su vez pues ayudó a la independencia de las colonias que se encontraban en América. Ya no me voy a extender demasiado contándoles la historia. Vamos a puntualizar cosillas, ¿vale? Yo les había dicho que también les van a preguntar sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hablar acerca de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Me voy a dar un saltote muy grande para irnos directo a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo como causas los conflictos imperialistas entre las potencias europeas, ¿de acuerdo? El enfrentamiento de bloques de países unidos entre sistemas de alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza. La carrera armamentística o la fabricación y compra de material de guerra y la organización de ejércitos en un ambiente de conflictos entre potencias. Las tensiones en Marruecos entre Alemania y Francia, apoyada por Inglaterra, y la crisis de los Balcanes con el enfrentamiento entre los imperios ruso y austro-húngaro. Esas fueron las causas, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo que pasaba? Brevemente. Existían conflictos entre estas naciones. Recuerden que ya no estamos hablando de imperios, ya estamos hablando de naciones: Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Austria-Hungría, todas estas naciones, ya estamos hablando de ellos. Entonces como que comenzó a haber una cuestión de nacionalismo, de que yo soy mejor, no, yo soy mejor, no, yo soy mejor. Y entonces comenzó a haber como competencia de a ver quién tenía el mejor ejército, a ver quiénes tenían las mejores armas, y comenzó a haber tensiones entre ellos, lo cual pues a final de cuentas desembocó en una guerra, y comenzó también a haber alianzas entre diferentes países, los que conocemos como la Triple Entente y la Triple Alianza. Entonces, bien, perdón, tuve una pequeña interrupción. Entonces les decía que como fueron creciendo las tensiones, pues desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Se desarrolló en dos etapas, principalmente la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1916. Lo que sucedió en 1914 a 1916 fue que Alemania lanzó sus tropas sobre Francia para vencerla rápidamente y dirigirse luego sobre Rusia. Los alemanes pensaban que la situación en Francia les era favorable y retiraron parte de su ejército para enviarlo al frente ruso. A partir de ese momento comenzó la guerra de trincheras, en la que se utilizó artillería pesada, aviación, tanques y gases asfixiantes. Mientras que la guerra de trincheras se desarrollaba en el occidente, en el oriente las tropas de Alemania y Austria-Hungría hicieron retroceder a los rusos y ocuparon Polonia. Entonces estos fueron los eventos que sucedieron durante esta época, y luego en 1917 hubo dos hechos los que cambiaron el curso de la guerra. Recuerden que iba ganando Alemania. En el frente oriental, el régimen comunista, surgido en la Revolución Rusa, se retiró de la guerra y firmó la paz con Alemania. Se retiraron de la guerra porque pues por ahí tenían conflictos internos. Y en el occidente, el equilibrio de las fuerzas entre los bloques contendientes se rompió en 1917, cuando Estados Unidos entró a la guerra para combatir junto con Francia, Inglaterra y Rusia, y aportando un gran número de soldados, armas y otros recursos. Entonces, cuando Estados Unidos entró a la guerra, pues entonces Alemania empezó a perder, ¿de acuerdo? Hubo grandes consecuencias. Recuerden que en una guerra yo pienso que nadie gana y todos pierden. Fíjense, escuchen las consecuencias de la guerra. Hubo la muerte de más de 10 millones de personas en los campos de batalla. 10 millones de personas, 10 millones de familias que perdieron a una persona querida. Descenso de la natalidad en los países involucrados en la guerra. No tenían dinero, no tenían posibilidades de mantener a los niños, entonces disminuyó la natalidad en esos países. Pérdida de enormes recursos materiales,
Europa perdió el 30% de su potencial agrícola y el 40% industrial, el 30% de su capacidad agrícola. Eso quiere decir que los campos donde sembraban el ganado y todo esto perdieron el 30% de posibilidades de producir este tipo de productos agrícolas. Imagínense qué pérdida, y el 40% de su capacidad industrial. El agotamiento de la reserva de materias primas. Evidentemente todas las materias primas estaban empeñadas en la guerra. En lugar de producir cosas para el bien, cosas para matar a los demás, y en eso se invertían las materias primas. Desorganización de los transportes, modificación del mapa político de Europa. Los imperios austrohúngaro y turco-otomano se fragmentaron en nuevos estados. El fin de las monarquías en algunos países derrocados por movimientos políticos sociales. Si todavía había monarquías en este momento, las derrocaron. Y el endeudamiento de Europa. Los países de la Triple Entente y sus aliados recibieron cuantiosos préstamos de Estados Unidos. Los que perdieron tuvieron que pagar enormes cantidades de reparación de daños y por los daños causados por el conflicto. Entonces fíjense cómo una guerra no trae nada bueno y trae puras consecuencias negativas. Existen cosas buenas de la guerra. Lamentablemente, como el ser humano empeña tanto esfuerzo, tanto conocimiento en ganarle al otro, durante la guerra se acelera mucho la producción o el desarrollo tecnológico. Primero para matar a las personas y ya después les encuentran utilidad. Por ejemplo, los cascos, los audífonos, surgieron durante la guerra. ¿Por qué? Pues porque era una estrategia para escuchar las señales de radio y que no los tuvieran que escuchar los enemigos. Entonces se lo ponían y bueno, esa era una tecnología nueva. Los alimentos enlatados, como los militares tenían que estar durante muchísimo tiempo, quizás en la selva, en un desierto, en un lugar desolado, y no tenían muchas posibilidades de encontrar comida inmediatamente, pues tenían que almacenarla y entonces las almacenaban en latas. Entonces la comida en lata es otra consecuencia positiva de las guerras, pero en general hay muchas consecuencias negativas, ¿de acuerdo? Y bueno, a este movimiento vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora vamos con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, pues tenían que pagar la indemnización a los que ganaron. Entonces, pues estaban un poquito cansados. Entre esos países, Alemania dijo, a ver, yo no tengo por qué estarles pagando. Si nos aventamos un tiro, pues los dos perdimos. Yo no tengo por qué estarle pagando a aquellos. Porque ellos también perdieron muchas cosas durante la guerra. Entonces como que se quedaron ahí medio picados con eso. Y eso fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial tenemos causas económicas, la caída de la producción y una crisis económica mundial que solo se resolvió con la producción de armas. Entonces solucionaron una crisis que se provocó con una guerra y la solucionaron produciendo más armas. Causas políticas, armamentismo a nivel mundial, un nacionalismo exaltado que buscaba ampliar su territorio. Todos los países querían demostrar que eran los mejores y querían demostrar que su nación era la mejor, principalmente los alemanes. Entonces los alemanes, recuerden que tenían esta idea como de que nosotros somos la raza aria, los mejores y no sé qué, y los judíos nos hacen los mandados y no sé qué, y somos mejores, y entonces el nacionalismo hace que las personas pues hagan locuras y comiencen a querer pues enfrentarse con otros. También hubo causas sociales, desempleo, inestabilidad y movimientos de protesta, y también se formaron bloques, los países aliados, Francia, Inglaterra, la URSS y Estados Unidos, y el eje Berlín-Roma-Tokio, que se enfrentaron en 1939 y hasta 1945. Entonces fíjense, se juntaron esos bloques
y dijeron, a ver, yo y mis cuates les declaramos la guerra a ustedes. Entonces, pues eso así fue como surgió la Segunda Guerra Mundial. Esas fueron las causas. Y las consecuencias fueron las siguientes. Las principales ciudades europeas quedaron arruinadas por los bombardeos. Muchas tierras de cultivo fueron arrasadas. No se aprendió la lección durante la Primera Guerra Mundial y unos cuantos años después surgió o comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los ferrocarriles, puertos, puentes, fábricas y vías de comunicación quedaron convertidos completamente en chatarra, un desastre total las ciudades y las vías de comunicación. Europa perdió la supremacía mundial y quedó dividida en áreas de influencia, la de los Estados Unidos en Europa occidental y la de Rusia en Europa oriental. Entonces Estados Unidos controlaba la parte occidental de Europa, influía mucho, no voy a decir que controlaba, influía mucho, y Rusia o la URSS controlaba la parte o influía mucho la parte oriental. Entonces, pues eso fue algo también que sucedió como consecuencia. Los imperios coloniales comenzaron a desintegrarse y se modificó el mapa político de Europa, de nuevo. Hubo como consecuencia también algunos acuerdos y el surgimiento de organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, durante la conferencia de Yalta en Estados Unidos, fue una de las consecuencias. La Organización del Tratado del Atlántico Norte en Occidente, y bueno, se creó la OTAN, la cual formalizó un acuerdo de apoyo militar entre los estados capitalistas. Y el Pacto de Varsovia en 1955, y bueno, el bloque de socialista formó el Pacto de Varsovia y la alianza militar entre países como la URSS, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Albania, la República Democrática Alemana. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora vamos a ver un poquitito acerca de las culturas prehispánicas. Ya vamos a pasar a Historia de México y me quiero ir mucho más rápido porque ya me estoy tardando demasiado. Bien, el mundo prehispánico, recuerden que se dividió por periodos, lo que se conoce como el preclásico, el clásico y el posclásico. Preclásico sucedió antes, primero, clásico sucedió después, y lo último que sucedió fue el posclásico. Estamos hablando de culturas prehispánicas, es decir, las culturas que estuvieron en el continente americano antes de la hispanización, antes de que llegaran los españoles a colonizarnos. Entonces, el preclásico fue desde el 2500 años antes de nuestra era hasta 200 años después de nuestra era, y tuvieron gran auge en el preclásico, olmecas, los zapotecas y al final los mayas, ¿de acuerdo? Perdón. En el clásico tuvo lugar en el año 200 después de nuestra era hasta el año 900 después de nuestra era, y en este caso los principales exponentes del periodo clásico fueron los teotihuacanos, los zapotecas y los mayas, evidentemente, ¿de acuerdo? Y posteriormente el posclásico, tuvo lugar de 900 años después de nuestra era hasta el 1521 después de nuestra era, y ahí pues las culturas que más florecieron, mayor auge tuvieron, fueron los mixtecos, toltecas, mayas, mexicas y purépechas. Recuerden eso porque seguramente les van a hacer una pregunta acerca de esto. Entonces recuerden: preclásico, olmecas, zapotecas y mayas; clásico, teotihuacanos, zapotecas y mayas; posclásico, mixtecos, toltecas, mayas, mexicas y purépechas. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a pasar directamente hasta las leyes de reforma. Me estoy dando un gran salto gigantesco solo porque, bueno, en el repaso yo les había dicho que íbamos a ver los temas que les había comentado en este video anterior que les había hecho. Entonces ya no me quiero tardar demasiado tiempo y vámonos directamente a estos temas que les había dicho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron leyes que los liberales nos propusieron para hacer una república más democrática y libre de la iglesia, ¿vale? Se los voy a leer directamente como está.
Los liberales pretendían establecer una república federal y democrática y separar a la Iglesia del Estado. Los conservadores pretendían un gobierno de tipo monárquico con privilegios para el ejército y la Iglesia. Entonces los liberales dijeron, a ver, nosotros no queremos que la Iglesia siga teniendo tanto poder como ha seguido teniendo y queremos tener derecho a la democracia, queremos elegir a nuestros gobernadores y entre otras cosas pues querían que la república fuera una república federal. Entonces propusieron diferentes leyes. Entre estas leyes se conocen a las leyes de reforma las siguientes. Ley Lerdo, que establecía la desamortización de los bienes y corporaciones eclesiásticas y civiles. Es decir, como que decían, a ver, vamos a quitarle un poquito sus pertenencias a la iglesia y vamos a utilizarlos para, ¿cómo se llama? Pues para las cuestiones del gobierno. Ley del registro civil. La ley del registro civil decía que, bueno, es que recuerden que en aquel tiempo los únicos que tenían las cuentas de quiénes nacían, quiénes morían, quiénes se casaban, quiénes, bueno, se divorciaban, creo que en ese tiempo no se pueden divorciar, pero qué era lo que sucedía, era la iglesia. ¿Por qué? Porque nacía un niño, lo llevaban con el padrecito para que le hiciera su bautizo. Se moría alguien, iban con el padrecito para que le hiciera una misa. Se casaba alguien, pues iban para la iglesia para casarlos. Pero esa era toda la ceremonia que se hacía y los únicos que tenían registro de estos acontecimientos en México pues era la iglesia, razón por la cual pues no se podía saber cuántos pobladores había, quiénes nacían, quiénes morían, quiénes estaban casados, no se podía tener registro de nada de esto. Por lo tanto, la ley del registro civil dijo que pues ellos también, la federación también iba a comenzar a llevar registro tanto de los nacimientos, las defunciones y los casamientos en nuestro país. Y por eso cuando un niño nace tenemos que ir al registro civil para registrarlo y pues sí, para registrar a los niños y sacar su acta de nacimiento. Cuando una persona fallece hay que ir a tramitar su acta de defunción, bueno, ya tenemos CURP y todas esas cosas. Entonces esta fue una de las leyes de reforma. Ley Iglesias, el 11 de abril de 1857, que prohibía el cobro de servicios parroquiales, y la ley La Fragua, el 20 de diciembre de 1855, que permitió la libertad de prensa. Entonces esas fueron algunas de las leyes de reforma. Por cierto, si quieren saber más sobre las leyes de reforma, tengo un video en el cual explico la guía de la UNAM y del Ceneval del 2020, la parte de historia. Vayan a ver ese video para que entiendan un poquito más acerca de las leyes de reforma. Perdón, antes de darles las leyes de reforma quería explicarles el porfiriato, me lo salté, pero bueno, regreso. Les explico. El porfiriato fue un periodo que comprende de 1876 hasta el 1911. Porfiriato se llamó porque el gobernador, el presidente del país en aquel momento pues fue Porfirio Díaz, y a este periodo se le conoce como porfiriato. Se religió varias veces y no quería dejar el poder, entonces fue un dictador esta persona. Este periodo fue durante el cual hubo un gran crecimiento económico y hubo varios países que invirtieron en México, por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra. Los campesinos, sin embargo, esta es una de las cosas negativas, que los campesinos estaban sujetos a malos tratos, fíjense. Los campesinos estaban sujetos a haciendas, tiendas de raya, mientras que los obreros padecían de largas jornadas de trabajo a cambio de bajos salarios. ¿Qué era lo que pasaba? Que una persona, por ejemplo, en el campo tenía una hacienda, entonces los hacían trabajar a los campesinos y no les pagaban. Les pagaban con una especie como de vales, y estos vales servían únicamente para canjearlos dentro de la tienda que estaba dentro de la hacienda, en donde les vendían los productos básicos y no les servían esos vales para comprar nada afuera de la hacienda. Entonces les vendían las cosas bien caras, no sé, no les alcanzaba para absolutamente nada a los campesinos. Entonces pues había malas condiciones, y también los obreros tenían pésimas condiciones de trabajo, los hacían trabajar jornadas muy grandes, no tenían derechos laborales. Entonces el porfiriato pues favoreció sí mucho el crecimiento de la industria, del ferrocarril, construyeron una gran
infraestructura ferroviaria súper bien. Eso hizo que muchos países se fijaran en México y quisieran invertir en México. También fue bastante bueno, pero lo malo es que las condiciones para las personas pobres eran nefastas, eran de lo peor, y sobre todo que pues este señor Porfirio Díaz se seguía religiendo, entonces no era un país democrático. Él era el que tenía el poder, podía hacer lo que se le diera la gana y pues todos se tenían que aguantar. Entonces deben de recordar que surge un personaje, Francisco I. Madero, y entonces Francisco I. Madero en 1910 publica un libro conocido como La Sucesión Presidencial de 1910, y este libro pues hablaba precisamente de que ya tenían que derrocar, o tenía Porfirio Díaz que dejar de estar en el poder para que hubiera un nuevo personaje, y entonces se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista en 1910, y es Francisco I. Madero el candidato presidencial. Evidentemente, como Francisco I. Madero era muy popular en aquel momento, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo estuvieron persiguiendo, se escapa y se va hacia San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí, el 5 de octubre de 1910, después de haber estado evidentemente en la cárcel, escribe el Plan de San Luis, el cual pretendía primero anular las elecciones que habían sido fraudulentas, el desconocimiento de Porfirio Díaz como presidente. Él no era el presidente porque las elecciones habían sido fraudulentas, levantamiento de armas si él no renunciaba, y el compromiso de devolver las tierras a los campesinos. A ver, la tierra ya no es del hacendado, la tierra es de quien la trabaja, y entonces la tierra es de los campesinos. Entonces, pues por ahí surgieron otros personajes como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, que respondieron a este llamado a las armas, y bueno, se llevó a cabo la Revolución Mexicana, derrocaron a Porfirio Díaz, pero fue un relajo, porque después de que lo derrocaron, un presidente sí, luego no, que ese no me gusta, y luego este tampoco, y entonces entra el interino, y un relajo, que no nos vamos a meter en ese rollo, pero más o menos quiero que ustedes tengan en cuenta este periodo del porfiriato, cómo comenzó, cómo terminó, y más o menos cómo comenzó la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Y bien, yo les dije que les iban a preguntar también algo acerca sobre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral. Entonces, básicamente, lo que tienen que saber es que el Instituto Federal Electoral fue un organismo que se realizó o que surgió en 1990, después de que hubo unas elecciones fraudulentas en 1988. Entonces decidieron como que darle nuevos aires al Instituto Federal Electoral para que hubiera elecciones más limpias. Se cambió, y el Tribunal Electoral surgió con la finalidad de que si había alguna controversia en las elecciones se pudieran resolver en el tribunal. Es decir, el Instituto Federal Electoral no se encarga de las controversias en cuanto a las elecciones. Si yo siento que me están robando a mí la presidencia, voy al Tribunal Electoral y pues vemos qué es lo que se puede hacer, a ver si se puede hacer una investigación para ver si las elecciones fueron o no fueron limpias, ¿de acuerdo? Pero en el Instituto Federal Electoral lo que se hacía era que el instituto organizaba las elecciones, le brindaba el dinero proporcional, lo que requerían los partidos políticos, regulaba o ponía las leyes sobre cómo iba a ser la elección. Entonces, pues básicamente así es como, esa es la función del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral. Bien, ahora vamos a pasar a geografía. Vamos a hablar, yo les dije que no tenía mucha información sobre lo que les podían preguntar, entonces les voy a hablar acerca de las coordenadas geográficas, las causas y consecuencias de un sismo, y más o menos sobre la diversidad cultural global, ¿de acuerdo? Coordenadas geográficas. Se utilizan para localizar con exactitud un lugar de la superficie terrestre. La latitud es la distancia norte o sur de cualquier lugar al ecuador. Deben de recordar que la Tierra está
está, digamos, como partida por la mitad en dos polos, el polo norte y el polo sur. ¿Qué tanto te alejes hacia arriba o hacia abajo? Esas son las latitudes. Latitud norte, latitud sur, ¿de acuerdo? Y bueno, se determina en grados. Ok, la distancia norte-sur de cualquier lugar al ecuador y se expresa en grados. Se determina utilizando los paralelos y la longitud es la distancia este u oeste. Entonces, la latitud es hacia arriba o hacia abajo y la longitud es si te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el este o hacia el oeste, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y comenzamos en el meridiano de Greenwich, ¿ok? El meridiano de Greenwich es el meridiano cero y a partir de ahí esa es la longitud cero, ¿de acuerdo? Bien, se determina utilizando los meridianos 0 a 180 y la latitud es la altura en metros de un lugar en relación con el nivel medio del mar, ¿ok? Entonces, pues básicamente es eso. Vamos a ver también un poquito acerca de la tectónica de placas. Recuerden, la corteza terrestre está fracturada en varios pedazos, es decir, la corteza terrestre no es así lisita y bonita, no. Hay pedazos, un pedazo aquí, otro pedazo acá, como placas. A eso se le conoce como tectónica de placas. Entonces, se mueven impulsados por corrientes convectivas del manto superior. Deben de recordar que en el manto superior hay como corrientes de, ¿cómo se llama? Hay corrientes de material incandescente que se están moviendo y esas se están moviendo y están por debajo de las placas tectónicas. Entonces, si esto se está moviendo, las placas se van a mover poco a poco y entonces eso es lo que produce el movimiento de las placas tectónicas. Al distanciarse las placas se produce la separación de los continentes. Si mi placa hace que se estén moviendo o si mi placa se está moviendo así, ¿qué es lo que va a pasar? Los continentes que se encuentran en la parte de arriba se van a separar. Si chocan entre sí, al distanciarse las placas se produce la separación de los continentes y la expansión de los océanos. Se van generando los océanos. Si chocan entre sí, se forman las cordilleras y se producen los sismos de alta intensidad y el vulcanismo. Entonces, si dos placas se van acercando, ¿qué va a pasar? Chocan y se van levantando, van generando montañas o volcanes. Pero también cuando chocan se generan sismos, ¿de acuerdo? Entonces eso también es una de las razones por las cuales se generan los sismos. Entonces deben de recordar que los sismos son movimientos bruscos de la corteza que se propagan en forma de ondas. Su intensidad se registra en el sismógrafo y se llama epicentro al lugar donde se origina el sismo. Tengo dos placas y estas dos placas chocan. Chocan y hay un pequeño movimiento. En donde existe ese movimiento hay una pequeña vibración. Bueno, no una pequeña vibración. En términos de la Tierra es pequeña, pero en términos de nosotros la sentimos terrible, un sismo. Esa vibración se propaga y llega, por ejemplo, si estas placas chocaron en las costas de Oaxaca, pues llega también hasta la Ciudad de México ese sismo. Entonces hay una propagación, pero en el lugar en el que se generó esa vibración, pequeña vibración, esa vibración, a ese lugar se le conoce como epicentro, ¿de acuerdo? Y dependiendo de qué tan fuerte o de qué tanta energía liberó dicho sismo, pues tenemos una escala y hay un aparato que registra qué tanta energía se liberó, que es el sismógrafo. Los volcanes son conductos por donde salen al exterior el magma y gases a temperaturas elevadas procedentes del interior de la Tierra. Cuando se van formando los volcanes, las placas tectónicas se van subiendo, pero también por aquí va saliendo el manto, lo que nosotros conocemos como magma, y se libera la energía que hay en la parte, ¿cómo se llama? En el manto terrestre.
Las zonas de mayor actividad volcánica, pongan atención, son el cinturón del fuego del Pacífico y la región mediterránea del Himalaya, y se localizan en los límites de las placas. Es decir, la principal actividad volcánica está en donde se encuentran las placas tectónicas. Bien, una consecuencia del movimiento de las placas tectónicas es el modelado del relieve terrestre. Evidentemente, si se van moviendo las placas tectónicas, el relieve, la parte exterior, se va modificando. ¿De qué forma? Pues se van formando volcanes, mesetas, llanuras, se van formando los continentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es interesante también. Y también el relieve oceánico presenta semejanzas con el relieve continental, es decir, en la parte oceánica pues existen, el relieve es muy similar a como estamos en la superficie, ¿de acuerdo? La plataforma continental es una prolongación de la llanura costera hasta una profundidad de 200 metros. El talud continental es un declive que va de 200 a 2000 metros de profundidad, y la zona abisal es una profunda y amplia llanura con montañas y fosas submarinas. Básicamente eso. Entonces, lo que se tienen que aprender es esto de las tectónicas de placas, su consecuencia, por qué se generan los sismos y por qué se generan los relieves, las montañas, los volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la parte de diversidad cultural global. Cuando nosotros hablamos de diversidad cultural, estamos hablando de la variedad de culturas que existen en un espacio geográfico. La cultura como tal es el conjunto de características religiosas, intelectuales y artísticas que caracterizan a una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir qué es la cultura mexicana? ¿O qué cosas nos caracterizan a nosotros como mexicanos? Como parte de nuestra cultura están nuestras tradiciones. El Día de Muertos, que a mí me encanta mucho el poner una ofrenda, me fascina. Por ejemplo, cómo celebramos la Navidad, las piñatas, el hecho de que nosotros seamos muy apegados a la figura materna, o sea, nuestras mamás nadie las toca. Ese tipo de cosas son parte de nuestra cultura. No sé, son cosas que tienen que ver con nuestra forma de ser, con la identidad que nosotros tenemos, con lo que nos caracteriza a nosotros como mexicanos. Y estas tradiciones, estas ideas, estas cuestiones intelectuales y incluso cuestiones de costumbres no las tienen en otros lugares del mundo. Se parecen, quizás nos copiamos entre algunas regiones u otras, pero en realidad cada región tiene su propia cultura, y básicamente a esto se le conoce como cultura. Se manifiesta, por ejemplo, en la comida, la música, la vestimenta típica, las artesanías, los festejos, costumbres y tradiciones, es decir, en las cuestiones folclóricas, ¿de acuerdo? Claro, pues aquí en México ahorita tenemos una cultura quizás musical muy variada, tenemos muchos tipos de música, y si nosotros viajamos hacia el norte o si viajamos hacia el sur, si viajamos a diferentes regiones del país, también la música va a cambiar. Pero todo eso nos caracteriza como mexicanos. Si nosotros viajamos a otro país, por ejemplo nos vamos a Perú, nos vamos a dar cuenta que la música que se escucha ahí es completamente diferente, o quizás no completamente diferente, pero sí hay una gran diferencia entre la música que se escucha a lo mejor en el norte del país. Si nos vamos a Europa, pues ahí también hay una variedad de estilos musicales, por así decirlo, pero son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces nosotros lo vemos como algo diferente, pero también es parte de la cultura de cada una de esas regiones del mundo. Ahora bien, existen grupos étnicos, y estos grupos étnicos están constituidos por personas que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa, además de las costumbres y formas de vida. La población de México está integrada por 3 grupos étnicos principales. Primero, los mestizos, que somos el resultado de la mezcla de los indígenas y los españoles. Nosotros, la mayor parte de la población mexicana, somos mestizos. ¿Por qué?
porque somos el resultado de los españoles con los indígenas, ¿de acuerdo? Y sí, es aproximadamente el 87% de la población, pero también existen grupos étnicos conocidos como indígenas, alrededor del 10% de la población, que son grupos los cuales no tuvieron o no se mezclaron con los españoles y que hoy en día pues todavía conservan muchas de las tradiciones que se conservaban o que se tenían antes de que nos colonizaran los españoles. Entonces eso es algo que debemos de conservar y debemos de sentirnos muy orgullosos de tener estos grupos étnicos. Yo no sé por qué a veces las personas ven como algo despectivo. Y me acuerdo incluso que cuando éramos niños que estábamos aprendiendo en la primaria, que estábamos aprendiendo sobre las culturas y que los totonacas, los mexicas, los mixtecos, malamente entre mis amigos y yo nos ofendíamos diciendo, tienes cara de totonaca, como si eso fuera algo malo. Y hoy en día yo no entiendo por qué los grupos étnicos que todavía tenemos no los apreciamos como debiéramos de apreciarlos. Vamos a una región en la que una señora está haciendo quizás un tapete, está haciendo sus artesanías y nos las cobra y todavía le regateamos. Eso es no cuidar nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque si nosotros queremos que esa señora siga produciendo esos tapetes tan bonitos, que a sus hijos les enseñe esa tradición, que sigan teniendo esas costumbres, en lugar de decirle te pago menos, te pago más. ¿Por qué? Pues porque queremos conservar. Si cada vez les pagamos menos, pues la gente se va a cansar y va a decir, no, ya no me dedico a esto, me voy a poner a hacer otra cosa. Entonces hay que tener cariño por nuestra cultura y por nuestras culturas indígenas, nuestros grupos étnicos indígenas, ¿de acuerdo? Y bueno, el 3% de los grupos étnicos que viven aquí en México son extranjeros, son personas que vienen de otros países y que comienzan a vivir, a hacer una vida aquí en México, ¿de acuerdo? También la religión es una expresión espiritual de los pueblos. Las religiones se clasifican en monoteístas o politeístas. Monoteístas que nada más creen en un solo Dios. La religión católica es una religión monoteísta. Y las politeístas son aquellas que creen en varios dioses. Por ejemplo, se me ocurre la religión hindú, que quizás tenga por ahí varios dioses, o los griegos que creían en varios dioses. No sé, no conozco mucho acerca del tema, pero la idea es esa, que monoteísta nada más se cree en un dios y politeísta creen en varios dioses, ¿de acuerdo? Y las principales religiones del mundo por número de creyentes son el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. De hecho, hasta donde yo sabía, el islamismo es la más abundante en todo el mundo, mucho más que incluso los cristianos. Pero bueno, eso quizás me lo estoy inventando. Recuerden, las tres principales del mundo son cristianismo, islamismo e hinduismo. ¿Ok? Y bueno, por último, para cerrar, de acuerdo a la UNESCO, el patrimonio cultural se constituye por sitios que tienen valor cultural histórico, artístico o científico, o donde es importante conservar la biodiversidad, por ejemplo, Chichén Itzá en México. Imagínense que, que tenemos nuestras hermosísimas, si han viajado, no me lo podrán negar, son maravillosas las pirámides de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque tienen un gran valor cultural, nos muestran o nos hacen quizás imaginarnos un poquito de cómo era la vida antes de nosotros, y eso es maravilloso. Pues imagínense que quieren poner un Walmart a unas cuantas calles de las pirámides de Teotihuacán. Pues evidentemente estarían arruinando ese legado que nos dejaron los teotihuacanos. Entonces hay que cuidar esto, y de acuerdo a la UNESCO debemos de cuidar nuestros patrimonios culturales como lo son las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá, los gigantes de Tula. Ustedes se pueden meter a internet y pueden encontrar una gran cantidad de sitios culturales que están protegidos por la UNESCO. Así que pues eso también es importante y es parte de nuestra cultura, ¿de acuerdo?
Y bien chicos, pues con esto sí ya voy a dar por terminado este repaso. Como se podrán dar cuenta, toqué los puntos más importantes que yo consideré de cada una de las materias, y no solo los que yo consideré, sino los que estamos seguros de que van a venir en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces espero que estos repasos les ayuden. Son muy breves, la verdad es que, híjole, yo quisiera haber abundado mucho más. En los cursos que yo doy por lo regular abundamos mucho más, damos más detalles, damos más ejemplos, ejercicios, todo eso, pero pues por tratarse únicamente de un repaso, ya nada más para que hagan su último esfuerzo, lo resumí bastante, muchísimo. Yo sé que seguramente dejé muchos datos, muchas cosas fuera, pero como que traté nada más de tocar los puntos esenciales. Entonces ya lo demás les toca a ustedes. Les agradezco mucho el mirar estos videos. Si llegaron hasta este punto, déjenme en los comentarios, déjenme una carita feliz. Ajá, una carita feliz para saber que llegaron hasta este punto. Y bueno, sin más por el momento chicos, les agradezco muchísimo toda su atención, de corazón espero que les ayude mucho esto, ojalá que tengan mucho éxito en su examen, que alcancen las metas que se han propuesto y que sean muy felices. Les mando un gran abrazo y nos andamos viendo. Hasta luego.